Bienvenidos nuevamente. Llevamos ya avanzados la mitad de nuestro curso y quiero felicitarlos porque siguen aquí. Eso significa que están realmente interesados en convertirse en unos expertos en el arte de la magia de crear arte. Y es justamente la ilusión lo que hace que nuestros dibujos cobren vida. Si engañamos a nuestra óptica, lograremos que la magia de nuestros dibujos sea realmente asombrosa. ¿Cómo? Muy fácil, usando la perspectiva. ¿Recuerdan lo que hablamos en nuestra clase sobre la línea, el dibujo y su evolución en el Renacimiento? Bueno, fue precisamente en esta época cuando el visionario arquitecto florentino Filippo Brunelleschi fue quien estableció la perspectiva cónica como hoy la conocemos. Aunque él no fue el primero, puesto que ya podemos encontrar el estudio de la perspectiva en pintores como Giotto o Fra Angelico. Aunque fue Brunelleschi quien hizo esto con la geometría y las matemáticas. Sí, la perspectiva es esa representación gráfica de la forma tridimensional de algo sobre una superficie plana. Gracias a la perspectiva podemos ver un dibujo, cosas que se alejan o incluso que parezca que quieren salirse del papel. Bueno, mis queridos hechiceros, es momento de que alisten su regla y su lápiz, porque vamos de lleno al papel con los siguientes ejercicios de perspectiva. Usemos como ejemplo uno de mis personajes favoritos, el señor Nahual. Aquí lo vemos solo en una superficie plana, pero ¿qué pasa si agregamos a otro Nahual que está más lejos? Ahora parece que hay una profundidad y esto se debe al punto de fuga. Si agregamos otro personaje dentro de las líneas del punto de fuga, se verá aún más lejos. Gracias a esto, hacemos pensar a nuestro cerebro que hay una distancia entre ellos y son del mismo tamaño. Pero si los comparamos, uno es notoriamente más grande que los otros dos. Este efecto no funciona si ponemos a los personajes de forma arbitraria. Para poder conseguir este efecto tenemos que respetar los puntos de fuga. Vamos a ver estos ejemplos. Gracias a los puntos de fuga, el edificio tiene un volumen y el dibujo parece tener profundidad. Las montañas parecen estar a cierta distancia gracias a que topan con el punto de fuga. En este otro ejemplo vemos a unos hombres bailando. Estos parecen estar mucho más cerca de nosotros que, por ejemplo, el fondo, donde está el templo. Esto se debe nuevamente al punto de fuga y dando profundidad a nuestro espacio. Ahora sí, hagamos el siguiente ejercicio. Primero vamos a marcar un punto al centro de nuestra hoja. A continuación vamos a marcar una serie de guías de 1 centímetro aproximadamente alrededor de toda nuestra hoja. Esto nos va a servir para marcar las líneas del punto de fuga. Una vez que marcamos todas nuestras guías, vamos a empezar a marcar nuestras líneas desde el punto hasta la guía. Les recomiendo que utilicen un lápiz de mina firme o de mina dura para que la línea no sea tan dura y no nos estorbe al momento de dibujar nuestras figuras que vamos a hacer. Ya que hemos terminado de marcar todas nuestras líneas, ahora sí les voy a enseñar. En mi caso yo voy a usar otro color para que se note lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a marcar figuras geométricas como cuadros. Cuadros que en este caso se van a convertir en cubos con volumen y van a tener una distancia. Por ejemplo, vamos a marcar un cuadro aquí.
Me quedó un poco chueco. Este cuadro es plano. Vamos a convertirlo en algo que tenga volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues gracias a nuestras guías de perspectiva. Gracias a nuestras líneas de perspectiva, ahora nuestro cuadro tiene profundidad y se ha convertido en un cubo. Podemos hacer esto desde verlo, por ejemplo, si nosotros estuviésemos abajo y viésemos algo desde arriba, bueno, entonces sería algo más o menos como esto. Y si me dicen, oye, pero ¿qué tal que hay un cubo o otro bloque detrás de este bloque? ¿Cómo lo haríamos? Siguiendo nuestras mismas líneas podemos marcar otro bloque, por ejemplo aquí. Y nos damos cuenta como gracias a nuestras guías, nuestra perspectiva, pareciese que este bloque está más lejos y está por detrás de este otro bloque. Esto lo conseguimos nuevamente gracias a la perspectiva que nosotros vemos, a nuestro punto de fuga que hace que todo se vaya como si absorbiese el espacio. Podemos trabajar con toda clase de formas, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cilindro, marcamos nuestro círculo y resulta que es un cilindro grande. Y de esta manera estamos nosotros creando un cilindro con cierto volumen. Para este primer ejercicio ustedes tendrán que crear sus propias formas usando esta especie de retícula en la que irán acomodando las figuras geométricas en diferentes partes para que vayan practicando la diferente colocación de sus formas. No es necesario que le pongan el sombreado, yo lo hice aquí para que se vea más claro, pero lo importante en este ejercicio es que vean la perspectiva, lo que pueden lograr con la perspectiva. Creo que esto les puede ayudar muchísimo, hagan estos ejercicios. Vamos a pasar a otro ejercicio con 2 puntos de fuga. Para el siguiente ejercicio vamos a trabajar con 2 puntos de fuga, entonces vamos a marcar un punto de este lado y otro de este otro. En medio marcaremos una línea y nuevamente 1 centímetro entre cada guía. ¿Cómo funciona esta retícula con 2 puntos de fuga y para qué nos puede servir? Vamos a empezar marcando nuestro horizonte. Vamos a marcar nuestro horizonte. Para este ejemplo vamos a usar una casa y resulta que la casa está justo en la esquina. Es como esas casas en los centros históricos, están justo en la esquina. Como podemos notar en el ejemplo de la figura 1, tenemos un solo punto de fuga y es una cara la que nos está viendo de frente, a diferencia de la figura número 2 en la que ninguna de las caras de nuestro cubo nos está viendo directamente. Ahora sí, comencemos a dar formas gracias a nuestros puntos de fuga. Por ejemplo, una ventana. Sabemos que si ponemos una ventana gracias a los 2 puntos de fuga es que podemos también delimitar dónde va cada una de las ventanas o cada uno de los elementos que queremos marcar. Igual nos ayudan, por ejemplo, si tuviésemos una banqueta,
y en la banqueta quisiésemos agregar a una persona. Podemos ver ciertas distancias, aunque sea una hoja pues plana, pero la ilusión óptica nos hace darle esa sensación de profundidad y esa sensación de volumen. Para nuestro ejercicio final vamos a dividir una hoja en 4 secciones y vamos a poner puntos en cada una de las secciones. En este caso yo ya me adelanté un poco y aquí puse 2 puntos de fuga, aquí puse uno en una esquina, uno arriba y uno abajo, y en este caso quise jugar con 3 puntos de fuga alineados. Regularmente cuando se hacen ejercicios de 3 puntos de fuga se ponen 2 a un mismo nivel y uno arriba. Pero en mi caso eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el curso, así es que ahorita vamos a verlo alineados. Perfecto, pues vamos a empezar a marcar las líneas como lo hicimos en el anterior. No voy a usar regla para practicar nuestro pulso. Recuerden la precisión de nuestro trazo como en uno de los ejercicios que hicimos al principio. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera aquí. Ya que están marcadas nuestras líneas guía, yo voy a usar un marcador de otro color para que también nuevamente puedan ustedes notar qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar con nuestro ejercicio número 1, que son 2 puntos de fuga encontrados, nuevamente la diagonal que habíamos hecho con antelación. Listo, así es como se vería nuestro ejercicio número 1. Yo usé 2 colores para hacerlo más interesante, que se pudieran distinguir las formas y las siluetas. Insisto, no es necesario que agregamos texturas con sombras y demás, porque el ejercicio solamente es de perspectiva, pero yo quería que ustedes notaran la diferencia o notaran lo que pueden lograr y cómo se empieza a ver ciertos volúmenes. Vamos a seguir con los siguientes ejercicios. Ya finalizamos nuestro ejercicio número 2 y eso es lo que más o menos podemos lograr cuando tenemos 3 puntos de fuga alineados. De hecho, bueno, yo aquí puse ciertas
polígonos que están como flotando en el aire, pero si solo usáramos este tipo de barras elevadas, incluso podríamos diseñar una ciudad. Es como la avenida principal y las avenidas que convergen. Si quisiésemos diseñar algún paisaje urbano. Vamos a pasar ahora a nuestro ejercicio número 3 y ver cuáles son lo que podemos hacer cuando tenemos un punto de fuga a una orilla. Este ejemplo lo podemos usar cuando queramos, por ejemplo, dibujar el tráfico, cuando queramos dibujar algo que van en línea o van en una misma vía o en un mismo recorrido. Podemos incluso hacer personas, podemos dibujar animales, podemos hacer lo que sea. Pero esto nos va a ayudar cuando queramos dibujar un camino que nos señale que la gente viene o que algo viene o algo se va. Esto, por ejemplo, podría ser unas naves futuristas cuadradas que están volando, o también podría ser unos camiones, o podría incluso ser también, por ejemplo, edificios colocados de manera al azar, podrían ser fábricas, eso dependerá de su imaginación. Y ahora sí pasemos a nuestro cuarto ejercicio. Listo, ya terminamos nuestro ejercicio número 3. Yo aquí les dibujé estos polígonos que son como dos polígonos grandes. De hecho es como dos polígonos grandes que incluso pareciesen que se salen o que van para afuera. Y tres polígonos internos, uno más grande al centro, que podemos notar como esta zona de aquí es muchísimo más amplia, o da la ilusión óptica de ser muchísimo más amplio que estos, por la cercanía que tiene o la estrechez que tiene en sus orillas. Y esto pasa también con ellos. Esto es lo que genera este efecto cuando tenemos dos puntos de fuga hacia arriba. ¿Para qué podemos usar dos puntos de fuga? Aquí les dibujé de manera muy rápida un barco. Y un barco tiene un volumen muy amplio, y eso es lo que pasa cuando vemos polígonos con volúmenes muy amplios o objetos con volúmenes muy amplios que se aproximan a nosotros. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo se estrechan porque está más lejos de nuestra distancia focal, mientras que el centro se amplía y crea la sensación de ir directo hacia nosotros, aproximarse a nosotros. Lo vemos, por ejemplo, en un tren. La máquina del tren, cuando lo tenemos de frente, es muy grande, mientras que los vagones que se ven a lo lejos son chiquitos. Bueno, un barco es no solamente ancho, sino también es muy alto. Y cuando estamos cerca del barco, por ejemplo en el muelle, y el barco se está acercando, la base del barco se reduce porque está lejos de nuestro campo visual, y también la parte alta del barco, como aquí lo estamos viendo en este ejemplo. Y es el ejemplo que les daba en el recuadro número 4.
Es muy importante que realicen estos ejercicios para que logren dominar el hechizo de la perspectiva. Logrando darle tanto dimensión y volumen a sus dibujos, van a conseguir que cobren esta magia fantástica, y la perspectiva es uno de los mejores hechizos, y así darle magia a nuestros dibujos con dimensión y volumen. Es fantástico como una hoja plana que no tiene profundidad logramos darle dimensiones y que las cosas parezcan que se acercan o que se alejan. Si jugamos con la perspectiva podremos lograr resultados fantásticos, así es que experimenta tanto como puedas, no pasa nada si el resultado no sale como te gustaría. Recuerda que cada error cometido es una lección nueva para cosas que no debemos aplicar en nuestros dibujos. Atrévete a jugar con la perspectiva y crea magia con el poder del arte. ¿Te ha gustado el video? Entonces dale like, suscríbete y comparte. No olvides que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más del contenido de The House of Foger y dejarte llevar por el arte de la magia de crear arte.